pues para mí una distinción que estemos reunidos esta tarde, y también quiero dar las gracias por ella, por la distinción al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a su gran director José Manuel Villalpando y a la generosidad de Magdalena Mas por sus palabras de presentación. Es evidente, como todos ustedes saben, que me ha correspondido el conversar respecto de dos acontecimientos centrales en la vida no solo del siglo XIX, sino de nuestra nación. La elaboración, la aprobación de la Carta Fundamental del año 57 y evidentemente la guerra definitiva llamada de los 3 años o guerra de la Reforma. Es evidente que me ha quedado un relevo de dos expositores excelentes, extraordinarios, la maestra Carmen Vázquez Mantecón, que desarrolló todo lo relativo al último periodo, la mascarada, la tragicomedia de Antonio López de Santana, y también del maestro Silvestre Villegas, que nos condujo a todos a conocer y a recordar y a evocar las figuras y las responsabilidades tanto de Juan N. Álvarez como de Ignacio Comonfort. Yo tengo que regresar 2 años antes al término de Ignacio Comonfort, que, como ustedes recuerdan, el maestro Villegas habló del golpe de Estado que él mismo produce con su compadre Zuluaga, y advertiremos cómo hemos permanecido esos compadrazgos en la política que desde esas épocas se usaban y ahora se siguen utilizando, evidentemente. Y les hago una pequeña advertencia. Como lo quería mi maestro Edmundo Gorman, no somos quienes volteamos los ojos hacia el pasado, juzgadores, ni sancionadores, ni fiscales de culpables, ni siquiera de reos, ni de delincuentes. Pretendemos desde un mirador, desde una posición, voltear y tratar de comprender y entender lo que ha pasado y que ahora nos pertenece a nosotros. El México de entonces, ustedes bien lo saben, era una gran pequeñez. Era un país evidente, extremado en todo, en las clases sociales, en la riqueza. Era, como ahora, un país injusto, tal vez mucho más extremoso, a pesar de esa pequeñez de la que hablo y que podemos entender rápidamente si pensamos que toda la población que vivía en el gran territorio nacional, a pesar de la mutilación de los Estados Unidos, cabía aquí en el Distrito Federal. Eran entre 7 millones y 7 millones y medio de mexicanos, y hay que recordar que las 4/5 partes eran indígenas, de tal manera que en los recuentos que se lograron hacer en aquellas épocas se llevó la cuantificación a 1,5 millones de compatriotas indígenas que hablaban el náhuatl, y 500,000 que lo hacían en lengua otomí o ñañú, y 250,000 de mayas, y 250,000 de los indígenas de la zona de Oaxaca. Era entonces un país absolutamente de analfabetas, y Mariano Otero en el año de 42 tuvo una afirmación que creo que nos puede dar una idea clara de esos extremos. Sostenía don Mariano Otero que
muchísimos indígenas no sabían siquiera que ya nos habíamos separado. Se había independizado ya México de la metrópoli española 20 años antes de cuando escribió Otero esa afirmación. Es entonces que también la Ciudad de México, hace 152 años, pues era muy pequeña. Si quisiéramos recordar de una manera geográfica, pues pensaríamos que atrás de Catedral solo se llegaba hasta Tepito por el norte de la ciudad, que en el sur estaba Izazaga, que en el oeste estaba lo que ahora es la calle de Valderas, y en la parte oriente pues solamente estaría con muchos trabajos en Lázaro. Claro, el distrito tenía algunas comunidades: Tacubaya, Xochimilco, Coyoacán, Iztacalco, la Villa de Guadalupe, que entonces vivían en ese distrito 230,000, 240,000 habitantes. También tenía las dimensiones y la proporción de un país de campesinos y de pobres, de gente que era paria. Era evidente también que solamente con México estaba pues Puebla o Guadalajara, o podríamos pensar que pues desde luego Guanajuato tenía un desarrollo como en otros lugares, pero eran pequeñeces. Hay una cifra también que nos advierte la extrema modestia de los mexicanos. En el año de 1857 se llevó a cabo un recuento censal y en la República estudiaban 180,000 niños. De esos 7,5 millones, y solo había un poquito más de 2,300 planteles educativos. Es entonces que se tenía un lastre, una herencia viva de todo lo anterior, de lo que había ocurrido durante 3 siglos de dominación española, que no quiero volverme maniqueo y decir es que ahí están los malvados y ahí están los equivocados. No, claro que hubo cuestiones que no me corresponde a mí exponer, de cuestiones importantes, nobles, buenas, pero evidentemente que había una inmovilidad, un pasmo colonial que lo van a recoger las fuerzas reaccionarias y el alto clero durante la primera mitad del siglo XIX. Me regreso un poco con Juan Nepomuceno Álvarez, perdón, qué error Álvarez, que en el mes de octubre de 1855 empieza a dar cumplimiento a uno de los puntos centrales del Plan de Ayutla: convocar a la reunión de un Congreso Extraordinario Constituyente que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México.